de las Arts y les Ciències. Y bueno, esta tarde, como todos ustedes saben, pues explorando el imperio del Sol. Y aprovechamos este atractivo titular para hablar largo y tendido del astro rey, del firmamento. Porque esta descomunal mole de materia rige los destinos del sistema solar. Y muchas veces es difícil de imaginar lo gigantesco que es el Sol. Para que se hagan una idea, necesitaríamos 1 millón de planetas como nuestra Tierra, todos juntos, para tener un objeto del tamaño del Sol. 1 millón, han oído bien. Y no solo eso, sino lo más importante es que este infernal horno de fusión provee de energía a nuestro planeta. Cada segundo el Sol convierte 4 millones de toneladas de materia en pura energía. Y esa energía es la que nos da al planeta pues la energía que necesitamos. Si no, la Tierra sería un lugar oscuro y yermo, un desierto completamente yermo. Bueno, por eso es tan importantísimo conocer el Sol, conocer nuestra estrella. Y no solo es por eso, sino porque, aunque parezca estable, cualquier ligera variación puede tener efectos dramáticos en nuestro planeta. De hecho, se ha desarrollado una disciplina que es la meteorología espacial, encargada de alguna forma pues, de predecir y de entender cómo se comporta el Sol en tiempo real. Y por último, pues el Sol es una estrella, y es la estrella que tenemos más cercana. Y por tanto, si queremos conocer, aprender cómo se comportan las estrellas, pues qué mejor escenario que el Sol, que lo tenemos, entre comillas, aquí al lado. Bueno, pues para entender mejor al Sol, la Agencia Espacial Europea ha desarrollado o está desarrollando la misión espacial Solar Orbiter, que revolucionará el conocimiento que tenemos nosotros del Sol. Y esta tarde nos acompañan 2 de los investigadores que están trabajando aquí en Valencia y están desarrollando el SOFI, que es uno de los principales instrumentos de la misión. Y me gustaría dar las gracias a Julián Blanco y Luis Gasset Blesa por compartir parte de su valioso tiempo y acompañarnos esta tarde, y por ofrecernos la oportunidad de poder entender mejor qué es eso de trabajar en una misión espacial de la Agencia Europea del Espacio, ¿no? Que bueno, ellos, antes lo comentábamos, lo viven como algo normal, ¿no? Como algo que podría hacer cualquier persona, y sin embargo, pues bueno, es algo que tienes que tener un nivel, estar a primer nivel, a nivel internacional, para poder participar en este tipo de proyectos, ¿no? Estos 2 investigadores además forman un equipo muy equilibrado, porque Julián es físico y por tanto su trabajo está más relacionado con la ciencia que va a desarrollar el Solar Orbiter, y José Luis es ingeniero y por tanto su tarea está más ligada al diseño y construcción de los instrumentos. De hecho, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y ya en 2002, ha llovido bastante desde entonces, pues colaboramos, el museo y su institución, con un proyecto que era una misión espacial, la misión espacial integral, ¿no? Bueno, entonces éramos un poco más jóvenes, no mucho, pero para que se hagan una idea de que ya desde entonces José Luis estaba ya interesado y trabajando en proyectos espaciales, ¿no? Voy a dejar paso a ellos para que se presenten mutuamente. Le voy a dar la palabra a José Luis, porque qué mejor que un compañero que te presente, que se conocen mucho mejor, y se lo van a presentar mucho mejor que lo pueda hacer yo. José Luis. Muchas gracias. Vamos a introducirnos, Julián y yo, brevemente, porque lo que me interesa es la charla. Bien, mi compañero Julián Blanco él es de Salamanca, pero ya lo hemos adoptado aquí como un valenciano más. Mantiene todavía el conocimiento sobre los buenos jamones y sobre las cosas buenas de Salamanca, pero bueno, ya lo tenemos aquí unos cuantos años y totalmente integrado en Valencia. Él es doctor en física solar por la Universidad de Gotinga, ha hecho postdoctorados en Gotinga y en Oporto, ya trabaja en la Universidad de Valencia desde hace unos cuantos años, y es investigador del instrumento SOFI de la misión Solar Orbiter, como ha comentado Vicent, y de 2 de los instrumentos de la misión Sunrise, que ahora vamos a comentar.
Y ya por último resalta que tiene una amplia experiencia en campaña de observación en telescopios solares, en los mejores telescopios solares del mundo. Esa es un poco la breve introducción de mi compañero e incluso amigo Julián. Muchas gracias por las presentaciones y por la introducción. Y yo voy a devolver el favor a José Luis y a presentarlo. José Luis, mi compañero ingenieril, nos aguantamos bastante bien. Él viene de la bella tierra de Lliria. Es un sitio de grandes músicos y de grandes bandas. Y bueno, él es músico en sí mismo. Pero bueno, lo que perdió la música lo ganamos nosotros en la astrofísica. Esa es la ventaja. Es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de aquí de Valencia y con estudios avanzados en ingeniería electrónica. Trabaja aquí en la Universidad de Valencia en proyectos de desarrollo de instrumentación científica para el espacio casi desde que esto era campo, desde hace ya muchísimos años. Es el gestor en proyectos de instrumentación espacial de altas energías, como Integral, que acabamos de mencionar, y también ha trabajado en la propuesta de la misión SIPE y en proyectos de física solar, como Solar Orbiter, que es lo que vamos a comentar, y los proyectos Sunrise, las 3 versiones que hay, que también vamos a mencionar luego. Primero, buenas tardes, gracias por estar aquí. Queremos empezar agradeciendo al Museo de las Ciencias y en concreto a Vicent Pelejero, a Araceli Cubells, que debe estar también por aquí por la sala, y al resto del Departamento de Divulgación por, primero, organizar este ciclo de conferencias de astronomía, es muy interesante, y en general por su labor de divulgación continua que hacen de la ciencia, una labor también para nosotros muy, muy importante. Bueno, empezamos ya en materia. Como ha comentado Vicent, el título es Explorando el Imperio del Sol. Esta exploración la vamos a tratar desde 2 puntos de vista, diferentes pero complementarios. Uno es el de la astronomía, el de física solar en este caso, y el otro va a ser el de la astronáutica, desde el punto de vista, como dice Julián, del cacharrame, ¿no? de la ingeniería. Como ha comentado Vicent, los dos formamos parte de un grupo de investigación de la Universidad de Valencia con ya 25 años de experiencia en desarrollo de instrumentación para misiones espaciales, misiones para estudiar agujeros negros, supernovas, estrellas tipo B, exoplanetas y bueno, hoy vamos a hablar de lo de física solar. Esperamos que les guste la conferencia y sobre todo pues, que la curiosidad de lo que les vamos a contar pues, les interese, ¿no? Cuando termine la charla. Vamos a hablar del Sol y de su imperio. Hablaremos de la observación del Sol. Daremos una pequeña pincelada, porque no tenemos más tiempo, sobre telescopios solares terrestres. Es muy interesante, pero no tenemos más tiempo. Y luego ya pasaremos a misiones espaciales, donde vamos a detallar una de las misiones en las que estamos trabajando ahora mismo, que es Solar Orbiter, como hemos comentado. Entonces ya voy a dejar ya paso a mi compañero Julián para que le sale del Sol, ya que es físico solar, pues bueno, pues que... Esto es como era el antiguo Pressing Catch, aquí vamos cambiando entre uno y otro para ir dándonos entrada. Bueno, empezamos, lo primero, ¿qué es el Sol? Que es lo que venimos a estudiar. El Sol, como decía, hasta los niños y las niñas más pequeñas lo saben. Como decía Groucho Marx, tráigame un niño que no entiendo nada. Entonces, el Sol es esto. Todos lo reconocemos, todos hemos hecho el Sol así. Esta imagen nos la ha cedido la hija de José Luis, Ana. Y muchos de nosotros seguimos dibujando el Sol así todavía a nuestra edad, porque es lo más claro y lo que más identificamos. Ahora bien, esto realmente no es el Sol. El Sol es esto. Y por esto me refiero a eso. No nos distraigamos con la belleza valenciana, es la cosita esa que brilla ahí arriba. Pero, a pesar de todo, dicen siempre que los niños dicen la verdad, dicen siempre la verdad. Entonces, ese dibujo que hacemos de pequeños, ¿tiene algo de realidad? ¿Tiene algo que ver con el Sol en sí? Pues vamos a ver, que puede que sí. Quitemos el dibujito de antes y vamos a hacer, bueno, el Sol, esos rayos que salen ahí al Sol, ¿el Sol tiene esos rayos? Pues mira, si miramos resulta que sí, que tiene algo muy parecido. Cuando observamos el Sol en un eclipse, por ejemplo, vemos las capas más exteriores del Sol, que se llama la corona solar, y vemos que tiene esa estructura muy parecida a estos rayos que dibujamos en el Sol. Mira, pues tiene algo que ver. A ver, ojos, ¿puede tener ojos el Sol?
tiene unas cositas parecidas que son las manchas solares. Son estas estructuras oscuras que aparecen en la superficie del Sol y que son concentraciones de campo magnético, pues aparecen oscuras y vemos que tienen una parte interna muy oscura, negra, y luego alrededor una parte más clarita, una estructura como de lirios, de filamentos, que podríamos incluso asimilar a las pestañas. Ya nos estamos acercando a la cosa parecida. Pero una boca, una sonrisa, el Sol no tiene bocas. Encontramos aún así cosas que se parecen. Estas son unas estructuras, se llaman filamentos, que son estructuras que aparecen oscuras sobre el fondo brillante del Sol y que pueden llegar a ser muy grandes, abarcar mucho y que, bueno, no es una sonrisa evidentemente, pero puede tener un parecido a la boca. Entonces, si lo juntamos todo ahora, tenemos este Sol maravilloso, un poquito tipo Frankenstein, pero ahí todo. Vemos que sí, que realmente las cosas más sencillas y más básicas muchas veces acaban teniendo algo de realidad y acaban dándonos una idea de cómo son las cosas. Ahora ya yendo un poco más a lo real, pues el Sol es una estrella como otra cualquiera, es una estrella normal, porque no tiene nada así realmente destacable, aparte de que es nuestra estrella, que la tenemos muy cerca. Es una estrella enana, según el tamaño de las estrellas que hay, como podemos ver en el dibujo. Hay estrellas bastante más grandes y luego más allá de estas hay estrellas todavía mucho más grandes. Es una estrella pequeñita. Tiene un campo magnético, que no es especialmente intenso, no tiene cosas especialmente fuertes, un viento solar que tampoco es especialmente fuerte. Está en la mitad de su vida, unos 4.500 millones de años, así que todavía queda tiempo para que nuestros nietos y los nietos de los nietos de los nietos puedan seguirlo viendo. Y está formado pues, principalmente por hidrógeno, el 70%, por una buena parte de helio y luego por otros elementos más pesados en una menor proporción. Por cierto, el helio se llama así por el nombre del dios griego del Sol, porque la primera vez que se descubrió fue en el Sol, no se conocía en la Tierra, se descubrió luego a posteriori. Ahora, viendo ya lo que es el Sol, en sí mismo la estructura del Sol, lo que conocemos es esto. Sabemos que en la parte más interna del Sol es lo que llamamos el núcleo, que es donde se está produciendo toda la energía del Sol. Es donde está ocurriendo la fusión nuclear, que es el proceso contrario a lo que hacemos en la Tierra, en las centrales nucleares, donde en la Tierra rompemos átomos pesados para producir átomos más ligeros y mucha energía. En el Sol lo que ocurre es que se juntan átomos muy ligeros produciendo muchísima más energía. Entonces ahí en el núcleo del Sol se produce esa generación de energía que se va transportando hacia las capas más externas del Sol. En una primera zona se transporta por radiación, que es la zona radiativa. Luego viene la zona donde se transporta por convección, es la zona convectiva, que la convección es, para que nos hagamos una idea, es el ejemplo típico que usamos siempre, es como una olla de agua en ebullición. Cuando el agua empieza a hervir, empiezan a salir estas burbujas y eso no es nada más que el transporte de energía de la parte baja de la olla, que está más en contacto con el calor, hacia la parte superior, que está más fría. Pues aquí ocurre lo mismo con el material del Sol. En la parte más alta de la zona de convección es lo que llamamos la fotosfera, la superficie del Sol. Superficie porque es lo que podemos ver directamente con el Sol. Nunca miréis al Sol directamente, usa siempre filtros o proyecciones porque hace ocupar los ojos. Entonces, superficie no es realmente que haya una superficie como aquí en la Tierra, es simplemente una denominación de esa capa que podemos ver. En la fotosfera, en esa superficie, es donde aparecen las manchas solares y muchas otras cosas que vemos habitualmente. Por encima de la fotosfera, pues vamos a lo que se llama cromosfera, que es una capa un poco menos densa, un poquito más fría en una zona, y pasamos ya a la corona del Sol, que es lo que hemos visto antes con el dibujo del eclipse. Entre la cromosfera y la corona está lo que se llama la zona de transición. Es una zona muy estrechita y que se llama así porque hay un salto muy, muy grande de temperatura entre la cromosfera y la corona. Es un salto de millones de grados. Y es un salto que todavía se está estudiando por qué ocurre, porque realmente la única generación de energía del Sol es en el centro. Entonces lo normal es que se vaya bajando la temperatura, la energía vaya diseminándose según vamos fuera. Pero aquí hay una capa donde de repente la energía sube muchísimo, la temperatura sube mucho. Y se está estudiando por qué exactamente, si es por fenómenos de reconexión magnética, de transporte de ondas, qué es lo que está contribuyendo a que ocurra esto. Hablando de la corona,
como también, igual que pasaba con el helio, al principio se descubrió un elemento químico que se pensó que era un elemento nuevo y se le llamó coronium, así usando mucha imaginación, y luego resultó ser que no era un elemento nuevo, sino que era hierro, átomos de hierro que estaban muy, muy ionizados por las fuertes temperaturas y por eso no se había descubierto en la Tierra todavía. Centrándonos en la parte de la estructura del Sol y la otra parte, digamos, lo más importante, lo más curioso del Sol, lo más fascinante es el campo magnético. El Sol tiene un campo magnético que es el que determina la mayor parte de las interacciones del Sol con la materia, con el entorno, hasta con nosotros. Una de las mejores formas de verlo, yo creo, es este diagrama, esta imagen, que es lo que se conoce como diagrama mariposa. Para que luego digan que los científicos no podemos ponernos bucólicos y líricos cuando queremos. Entonces, como se puede ver, se llama mariposa porque tiene una forma más o menos de alas de mariposa, con mucha imaginación. Y lo que estamos viendo aquí, estos son las latitudes en el Sol, y estamos viendo, esto es un conteo de manchas solares. Son manchas solares contadas según la superficie y el número que hay, y esto en el tiempo. Entonces, vamos viendo cómo, según va avanzando el tiempo, se va repitiendo este mismo estilo de alas de mariposa. Entonces, con esto descubrimos que el Sol tiene un comportamiento cíclico. Esto se va repitiendo una y otra vez, con un ciclo de aproximadamente 11 años. Pero este diagrama, además, este en concreto, tiene además otra característica, y es que están puestos en diferentes colores las diferentes polaridades del campo magnético, negativo y positivo. Y vemos que de este de aquí a este de aquí, los colores son al contrario, las polaridades son opuestas. Así que realmente no es que el Sol tenga 11 años para repetir el ciclo, sino que necesita 22 para volver al mismo estilo que tenía al principio. Entonces, este ciclo del Sol que vemos, del campo magnético, cambia desde que empiezan a aparecer manchas a altas latitudes, van apareciendo cada vez a latitudes más bajas, y hasta que llegan a desaparecer casi. Y otra vez se repite. En estos momentos donde no hay manchas se llama mínimo de actividad solar, y el campo magnético del Sol tiene una estructura poloidal, como puede ser de la Tierra, centrada en los polos del Sol, y en estas otras épocas donde hay más manchas se llama máximo de actividad solar, de mayor número de manchas. Y el campo magnético en estas épocas está más centrado en la zona del Ecuador, tiene una forma más toroidal, de T-dones. Todo esto es realmente lo que estudiamos mayormente, cómo se comporta el campo magnético en relación a la materia y en relación al espacio interplanetario hasta nosotros. Y aquí vemos un ejemplo de escalas del campo magnético. Antes decía Vicente que el tamaño del Sol podía ser de un millón de nuestros planetas. Pues aquí vemos que una mancha solar, esto es una mancha un poco crecidita, ya está bien alimentada, vemos que el tamaño es como el tamaño de Júpiter y que la Tierra era una cosita chiquitita que podría colarse por cualquiera de esas manchas como si fuese un agujero de golf, como si fuese un partido de golf. Y en esta otra vemos, esto es una capa más exterior del Sol, esto vamos hacia la corona, hacia las capas más externas, donde en estas capas el campo magnético domina sobre la materia. Entonces, eso quiere decir que la materia, el plasma del Sol, sigue las formas que tiene el campo magnético. En este caso, el campo está saliendo de una polaridad, de una mancha, y volviendo hacia otra, formando estos arcos, y el material del Sol está suspendido, ahí está sujetado por el campo magnético. Y vemos que esta clase de arcos, que es muy habitual, este es un poco mayor de lo habitual, pero vemos que la Tierra en comparación con esto no es casi nada. Y luego estas cosas pueden recombinarse, pueden juntarse los pies, y entonces el campo magnético se cancela, se junta a la parte superior y eso puede salir despedido hacia el espacio y llegar hasta nosotros. Así que es un buen bicho de materia de plasma del Sol que puede llegar hacia nosotros. Bien, hablamos del imperio del Sol. Aquí vamos a decir, bueno, un poquito la parte interna del imperio, podríamos decir que son el sistema planetario, que son los planetas. Los planetas están todos en la misma órbita, lo que se llama la eclíptica. Están todos orbitando el Sol en un mismo plano. ¿Eso por qué es? Eso viene de la conservación del momento angular, una de esas frases que se escucha en toda la carrera constantemente. El ejemplo más típico de esto, que también es el ejemplo que usamos todos, es el patinador sobre hielo. Cuando el patinador sobre hielo está totalmente extendido, girando, gira despacio. Cuando empieza a encogerse, empieza a girar cada vez más deprisa. Eso es por esta relación. Y es lo mismo que ocurrió para formar el sistema solar. Todo empezó en una nube de gas
que había en el espacio empezó a colapsar por una perturbación debido a un estallido de una supernova o a otra cosa. Se crea una diferencia de densidad, empieza a colapsar, y al colapsar, con un pequeño giro inicial que tiene, eso va colapsando y girando al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que el radio, el tamaño cada vez es menor. Entonces la velocidad tiene que ser mayor para que se mantenga, se conserve este momento angular, igual que en el patinador. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando empieza a girar cada vez más deprisa, llega a un equilibrio. En el plano de rotación se mantiene un equilibrio y se establece, pues eso, como un disco, como si fuese un disco de reproducción de música, de estos antiguos ya. ¿Qué ocurre? Que esto solo ocurre en el plano perpendicular a la rotación. O sea, si el eje de rotación del Sol fuese así, esta conservación del momento solo es en el plano perpendicular. El resto no se mantiene esto, y entonces el resto sigue colapsando. Y por eso se forma este disco con todo lo demás comprimido ahí. Y de aquí surgen los planetas luego. Esto es importante, lo mencionamos aquí, porque nosotros estamos pues eso, en este plano de la eclíptica, en este plano de rotación, de órbita, y eso significa que cuando miramos al Sol podemos ver el ecuador del Sol, podemos ver directamente lo que tenemos enfrente, pero los polos del Sol y las altas latitudes del Sol no conseguimos verlas bien. Las altas latitudes las vemos muy inclinadas, con un efecto muy grande de proyección, y entonces lo vemos muy deformado, y los polos directamente no podemos verlos. Y en esos sitios están ocurriendo muchas cosas que queremos observar. Por eso es una de las razones para la misión que vamos a mandar, que va a observar el Sol desde fuera de este plano de la órbita de la eclíptica. Para que veamos la interacción esta que hablábamos del campo magnético con los planetas, en concreto con el nuestro, pues podemos ver en este vídeo cómo es la Tierra con su campo magnético, que tenemos de siempre, y el Sol está emitiendo todas estas partículas constantemente. Son partículas cargadas. Si nos llegasen a la vida, sería imposible la vida. Son partículas muy energéticas que machacarían totalmente cualquier opción de vida. Gracias al campo magnético de la Tierra, este flujo de partículas se desvía, no nos llega directamente, sino que se desvía yéndose más hacia el espacio interplanetario, salvo algunas de ellas que llegan a colarse por los polos magnéticos, por los polos de la Tierra. Al reaccionar con la atmósfera, al colarse por esos polos y reaccionar con la atmósfera, se producen las auroras boreales y las auroras australes. Estas luces, las luces del norte, ocurren por esto, por las partículas del Sol que llegan, son desviadas por el campo magnético de la Tierra y entran por los polos. Otra forma de ver este efecto del Sol es no con animaciones como esta, sino con datos reales. Aquí tenemos un vídeo de instrumentos del satélite SOHO. Por cierto, el satélite SOHO, que el director científico en la ESA de la misión fue el profesor Vicente Domingo, que tenemos aquí con nosotros, valenciano. Y aquí podemos ver este petardazo, por ejemplo. Aquí lo que estamos viendo es el Sol en el centro verde, y estas otras son capas externas del Sol. Y vemos que están ocurriendo explosiones, están ocurriendo eyecciones de materia, y que cuando vienen hacia nosotros, en este caso hacia el satélite que está en órbita con la Tierra, se pega toda esa cantidad de nieve, toda esa cantidad de puntitos, son partículas que están llegando hacia el satélite y hacia nosotros. Todo eso, como podéis ver, afecta a instrumentos tecnológicos, afecta a la tecnología y puede afectar a las comunicaciones, puede afectar incluso al tendido eléctrico directamente. Se han registrado subidas y bajadas de tensión según llegan estos flujos de partículas hacia la Tierra. Por supuesto, puede afectar a los astronautas y muchas otras cosas. De hecho, hay un evento en el siglo XIX, hubo un estallido de estos muy fuerte que llegó a provocar auroras boreales que se vieron hasta en Colombia, hasta en latitudes muy, muy bajas, y provocó interferencias en el telégrafo. En aquella época era la comunicación que había. Entonces, si el telégrafo no estaba toda la Tierra tan intercomunicada como está hoy en día, con Internet, los satélites y demás, si ocurriese algo así también hoy en día, hay que estar preparado y hay que estar estudiando constantemente estas cosas. Bueno, esto ya para completar todo el imperio del Sol, digamos, esto ya es toda la parte de la heliosfera, donde vemos el Sol, todos los planetas, y que acaba aquí, en lo que se llama el termination, el choque de terminación y la heliopausa. Ahí se acaba lo que sería la heliosfera, el imperio del Sol. Ahí es donde el viento solar, donde el flujo de partículas que está enviando constantemente el Sol, pasa de tener una velocidad supersónica a una velocidad subsónica. Y eso determina la frontera entre lo que es nuestro, entre comillas, y lo que es ya el espacio exterior.
donde ya vemos que más allá está pues, la nube de Oort, está Alpha Centauri a ya muchos años luz y el resto del espacio. Entonces, ¿cómo medimos en el Sol? Bueno, empezamos por la forma más básica de medir en el Sol. Lo más evidente son las manchas solares. Se llevan viendo manchas solares desde muchos siglos antes de Cristo, hay registros, pero aquí tenemos un dibujo del siglo XVII de Velius pintando manchas solares sobre un papel, en aquella época se proyectaban y se pintaban ahí directamente. Tenemos registros desde hace muchísimos siglos, pero realmente solo empezó a ser un estudio sistemático desde el siglo XVII, desde que ya tenemos telescopios y ya empezó la gente a observarlos sistemáticamente. Daos cuenta, desde el siglo XVII. O sea, este se puede considerar el experimento científico más longevo que existe. Ya son casi 4 siglos de estudio continuado del número de manchas solares. Aquí tenemos un dibujo del conteo de manchas. Vemos que en estos primeros años, tenemos aquí unas crucecitas rojas porque el conteo, las mediciones que había, las hacía poca gente y en unas condiciones un poco difíciles. Entonces son datos con pocos puntos, digamos, con pocas comprobaciones. A partir ya de mitad del siglo XVIII ya hay más observatorios, se pueden correlacionar entre ellos a lo largo de todo el día, se pueden comparar resultados y ya tenemos unas mediciones más exactas y más fiables. Entonces vemos que de todo esto vamos viendo aquí estas subidas y bajadas, que es lo que hablábamos antes del ciclo solar, vamos teniendo más y menos manchas según va pasando el tiempo. Y vemos que, además, hay que mencionar que en esta época, justo aquí, que apenas hay manchas solares, que no hay registros, es una época que se conoció como el periodo de una pequeña glaciación. Hay ejemplos, por ejemplo, hay pinturas de esta época, de finales del XVII. Esta es una pintura de, aquí lo que aparece es el río Támesis, en Londres, totalmente congelado, tan congelado hasta el punto de que se montaban mercadillos encima. O sea, no había ningún problema en pensar que eso fuese a romper ni que fuese a derretir. Eso era una capa de hielo impresionante y se podían montar como un rastro. Ahí, todos los días, muchísima gente comprando y vendiendo en mitad del río. Esto es lo que se conoce como el mínimo de Maunder en física solar. Es una época de muy baja cantidad de manchas que ahí tiene una correlación con el clima de la Tierra. Entonces, lo que nos interesa es decir, bueno, pues si con la actividad del Sol se relaciona con el clima de la Tierra, vamos a ver si podemos ir más hacia atrás, más hacia el pasado, para ver si se puede comparar con algunas otras épocas de otras glaciaciones, de otros registros que tengamos de temperatura. Pero claro, solo tenemos registros realmente de manchas hasta aquí, hasta el siglo XVII. Más hacia atrás tenemos que mirar otros fenómenos que nos permitan tener una relación con el número de manchas. Y aquí vemos, pues, esta línea gris que aparece es la cantidad de carbono 14, un isótopo del carbono, que se encuentra en determinadas épocas en los años de los árboles. En los años de los árboles sabéis que el árbol va creciendo desde la parte más interna y que los árboles realmente grandes tienen siglos de antigüedad. Entonces, mirando los anillos podemos ir viendo lo que ha ocurrido a lo largo de su época de vida, de sus siglos de vida. Y en ellos el carbono 14 tiene mayor o menor abundancia según la actividad del Sol. Entonces, cuando ha habido, podemos ir registrando, mirando esa cantidad de carbono 14 y así saber cuál ha sido la cantidad de actividad del Sol y poder relacionarlo con el clima. O, si no, algo que va incluso más allá es otro isótopo, es el berilio 10. Este ya se encuentra, para buscarlo hay que ir a los núcleos de hielo, que es en el hielo permanente, pero muy profundo, que hay en la Antártida, por ejemplo, se sacan barras de hielo muy profundas y la parte más profunda, más honda, se mide el berilio que había allí y eso es un registro de siglos y milenios de antiguamente. Con todo esto se componen luego modelos y se estudia, se intenta correlacionar con el clima, con registros de clima que tengamos o que sabemos por otras disciplinas de la ciencia. Pero eso es nada más, entre comillas, un conteo de manchas, contar el número de manchas que hay. Pero para lo que nosotros vamos a estudiar, para lo que nosotros estudiamos normalmente y lo que queremos hacer con nuestro satélite, con nuestra misión, tenemos que mirar el espectro del Sol. El espectro del Sol, aquí vemos como en la portada del disco de Pink Floyd podemos ver cómo se descompone la luz, por ejemplo, de la luz con un prisma, descomponemos en todos los colores y eso es lo que tenemos aquí.
Todo esto, toda esta colección de colores de arco iris, eso es el espectro visible del Sol. Eso es la luz del Sol que nos llega descompuesta en todos los colores. Esto es la parte visible. Más allá está el ultravioleta por un lado y el infrarrojo más allá, pero eso ya no lo podemos captar simplemente con la vista. Y vemos en esta imagen, a mí me gusta mucho esta imagen, José Luis se queja, pero a mí me encanta ponerla. En esta imagen vemos que hay todos estos huequitos negros y esos huecos corresponden a elementos químicos. Eso se sabía ya en la Tierra, se descubrió haciendo espectroscopía. Cada uno de estos corresponde al hidrógeno, al sodio, al hierro, a diferentes elementos. Gracias a esto podemos saber cómo está compuesto el Sol, de qué material está compuesto, y además podemos estudiar cosas mirando determinados elementos de estos, determinados huecos. Se producen estos huecos a diferentes alturas en el Sol. Algunos de ellos es más en la superficie, en la fotosfera, otros es en la normosfera, otros es en la corona. Pues viendo colores de estos concretos, colores que corresponden al hueco negro, estamos realmente viendo una altura diferente. Pero no solo eso, sino que además, viendo las posiciones que tienen estos huecos, tenemos una calibración en el laboratorio, sabemos en qué posición está en el laboratorio, y mirándolo en el Sol vemos que no están en la misma posición, sino que están un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Eso significa que el material ese que estamos mirando tiene una velocidad, se está moviendo, se está acercando hacia nosotros o se está alejando de nosotros con la velocidad correspondiente a ese desplazamiento. Esto lo usamos en el Sol y se usa en toda la astrofísica, es con lo que se estudia cómo se acercan o se alejan las galaxias, las estrellas de nosotros, etc. Y es lo que vamos a usar, es el efecto Doppler. Típico ejemplo también del efecto Doppler son las sirenas de las ambulancias y de los bomberos, que según se acercan suenan más agua, y según se alejan, algo así, os hacéis una idea. Y esto es una de las cosas que vamos a estudiar con nuestro instrumento, y la otra es, vamos a estudiar el campo magnético, que hemos dicho que es muy importante y muy interesante, y eso va a ser con otro efecto diferente físico, que eso corresponde, cuando hay un campo magnético, estas líneas, en vez de ser una simple, así una cosita simple, se dividen en varias, por efectos cuánticos de división de niveles. Entonces, con esas dos cosas es con lo que vamos a trabajar nosotros, y vamos a estudiar cómo el material del Sol se está moviendo, cómo está interactuando con el campo magnético. Vamos a estudiar también, gracias a estos movimientos, a estos desplazamientos del material, cómo está formado el Sol por dentro, porque recordad que solo podemos ver hasta la superficie, hasta la fotosfera, por dentro no podemos ver. Entonces tenemos que recurrir a lo que se llama heliosismología, que es ver cómo, entre comillas, ver cómo terremotos en el Sol, pues, viendo cómo se propagan las ondas por dentro del Sol, podemos conocer cómo es por dentro, cómo está estructurado. Y estas son las cosas que vamos a estudiar nosotros con el satélite que queremos ver. Y antes de pasar al espacio más lejano, echar un vistazo a las cosas que tenemos en tierra. Todo esto se puede ver en tierra con telescopios como estos, por ejemplo. Hoy en día los actuales telescopios más grandes, más novedosos que tenemos son el telescopio solar sueco, que está en La Palma, que tiene 1 metro de diámetro, y el telescopio Gregor, alemán, que está en Tenerife y tiene 1,5 metros de diámetro. Y desde estos, estudiamos cosas como lo que acabamos de comentar, de estos estamos pasando ahora a estos dos pedazos monstruos que van a tener 4 metros de diámetro. O sea, estamos cuadriplicando el tamaño, casi cuadriplicando el tamaño de resolución de cosas pequeñas que vamos a poder ver y de cantidad de señal que vamos a recibir. Este se llama The KIST por el nombre de un jefe hawaiano, que es donde se está construyendo. Está desarrollado en Estados Unidos por el National Solar Observatory, del que es director Valentín Martínez Pillet, un español, y que se espera que se inaugure en 2019. Este otro, bueno, se espera, como veis, ya está básicamente construido, están terminando de montarlo, así que para el año que viene ya estará esto en funcionamiento y podemos empezar. Este otro es el Telescopio Solar Europeo, el EST, que se está programando en Tenerife, que se espera para dentro un poquito más, y que lo dirigirá, el coordinador es Manuel Collados, otro español más del que hablaremos luego un poquito. Y ahora ya cedo el turno, sí, como el pressing catch, pero sin romper sillas en la cabeza. Pues Luis, a esto.
tarea estará todo el trabajo. Bueno, si tenemos estos telescopios tan magníficos, entonces ¿por qué nos vamos al espacio a gastarnos dinero? Bueno, primero porque tenemos que cobrar el sueldo, evidentemente, y luego pues porque tenemos algunos problemas estando en la Tierra. El primero más evidente es que tenemos el efecto noche-día. No podemos observar el sol durante muchas horas seguidas. El segundo problema que tenemos son las inclemencias meteorológicas, ¿no? Pues lluvia, nieve, viento en Tenerife, o sea, en Tenerife o en La Palma, que comentaba Julián, pues de vez en cuando también tenemos el tema de la calima, ¿no? Entonces no se pueden abrir los telescopios. Pero sobre todo lo que tenemos es la atmósfera, la propia atmósfera, que es fundamental para nuestra vida, pero que al mismo tiempo pues absorbe ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, el ozono que está en la atmósfera nos protege del ultravioleta, que es perjudicial para nosotros. Pero es que además... Perdón. Es que además la atmósfera absorbe los rayos X, los rayos gamma y el ultravioleta, como comentaba, también absorbe las longitudes de onda del infrarrojo. Y por tanto, si queremos estudiar esta radiación electromagnética, tenemos que salir fuera de la atmósfera. En la atmósfera no podemos obtener esa información. Sí que nos llega, evidentemente, el rango visible, que es el rango al cual nuestro ojo es sensible, y sí que podemos ver ese rango de longitudes de onda. Pero la atmósfera no es completamente transparente y introduce algunas perturbaciones. Donde sí que es completamente transparente es en las ondas radio. Por eso los radiotelescopios, estas antenas grandísimas que tantas veces también salen en las películas, ¿no? En películas como Contact. Aquí los radiotelescopios pueden trabajar sin ningún problema. Pueden recibir la información porque la radiación de estas longitudes de onda nos llega a la superficie terrestre sin ningún problema. Y además, la atmósfera, aparte de esta absorción de estas energías, también introduce ciertas perturbaciones. Y ahora es el vídeo que voy a mostrar ahora. Para eso vamos a mostrar el vídeo de una barbacoa de Julián, a la cual no me invitó, por cierto. Bien, lo podemos ver aquí como el teléfono que está captando la imagen, debido al calor que está produciendo la barbacoa, produce perturbaciones en la detección de esa imagen que está tomando. Pues algo parecido es lo que la atmósfera nos introduce también en la radiación que sí que nos llega a la superficie terrestre. Por todo esto, tenemos que decidir salir al espacio. ¿Y cómo salimos al espacio? Pues bueno, tenemos varias formas. Aquí vamos a explicar, en esta charla vamos a explicar un par. La más sencilla es un globo. No como este que tenemos aquí fuera, pero algo parecido. Este globo tiene dos partes fundamentales, el propio globo y la góndola. En la góndola es donde vamos a poner nuestra instrumentación científica, nuestros paneles solares, nuestra unidad de control, nuestra unidad de almacenamiento de datos, los paneles solares, todo esto lo vamos a poner en la góndola. ¿Y realmente esto qué pinta tiene? Bueno, pues para ello vamos a hablarles de un proyecto en el que trabajamos hace tiempo ya, bueno, seguimos trabajando en él realmente, que se llama Sunrise. Esto es un globo que se lanzó en junio de 2009 desde el norte de Suecia, por tanto por encima del ciclo polar ártico. Con ello lo que conseguimos es tener 24 horas de sol al día. Todo el día, o sea, las 24 horas estamos viendo el sol. Este proyecto fue liderado por una institución alemana, Max Planck, del Sistema Solar, pero trabajábamos muchas instituciones, entre ellas, por ejemplo, la NASA. La NASA era responsable del globo, del lanzamiento del globo y de la recogida de la góndola. Alemania también era responsable de la fabricación del telescopio de 1 metro que llevábamos en la góndola, y España fue responsable del instrumento principal de esa misión. Un consorcio español desarrollamos completamente el instrumento principal de esta misión. Ese instrumento, la luz que le llega al telescopio, pues tiene una serie de detectores, una serie de longitudes de onda y analiza esas imágenes. Al estar a 35-40 kilómetros de altura, ya tenemos un 1% de la atmósfera, por tanto, esos problemas de la atmósfera que comentábamos antes, pues ya casi no los tenemos. Y estamos en la estratosfera, eso es un globo estratosférico, como diría el nombre, evidentemente. Bueno, esto fue un éxito absoluto. O sea, los físicos solares publicaron papers, muchísimos papers. De hecho, una de las mejores revistas de física solar del mundo dedicó un número exclusivamente a esta misión. O sea, eso es indicativo de que fue un éxito. Estos son algunos de los números para que se hagan una idea de cómo es esa góndola. Pesaba 2000 kilos,
tenía 1500 vatios de consumo, 5 terabytes de almacenamiento, porque los datos en los globos se almacenan en la góndola y cuando se recupera la góndola se recuperan los datos, no es como los satélites. Por tanto, la recuperación de los datos la recuperación de la góndola es crítica, es muy importante. Recuperamos la góndola, afortunadamente, se hizo un pequeño lifting a los instrumentos y se volvió a lanzar otra vez en 2013. Por tanto, el coste de este segundo lanzamiento fue muy pequeño, porque solamente unas pequeñas reparaciones y volvimos otra vez a lanzar el globo. En la misma época, en junio, y fue otro éxito. Bien, aquí arriba vemos cuál fue el recorrido del globo. Se lanzó en el norte de Suecia, en Kiruna, cerca de la frontera con Finlandia y con Noruega. Atravesó el océano Atlántico, el océano Ártico, Groenlandia, y se hizo aterrizar en una isla al norte de Canadá. El aterrizaje lo controlaba NASA, llevaba un avión detrás. Bueno, es bastante complejo el aterrizaje porque si cae al mar perdíamos los datos. Aquí podemos ver también la comparativa del globo con la Torre Eiffel. Cuando el globo empieza a subir, la longitud del globo es tan grande como la Torre Eiffel. O sea, son casi 300 metros de globo. Y cuando subimos a 35 o 40 kilómetros de altura, el globo, como ya no tiene la presión atmosférica, se hincha y llega a 2 millones de metros cúbicos. O sea, es un globo muy grande. De hecho, aquí tenemos un Boeing 747 comparado con el globo. No es un globo como el que tenemos aquí fuera, evidentemente. Luego, bueno, esto es una foto, esto es la góndola, los paneles solares, el telescopio, y aquí está el globo. Les pediría, mientras vemos un vídeo, que antes vieran este logotipo de la misión, y pensaran qué hay de extraño en este logotipo. ¿Qué hay de extraño en este logotipo según lo que estamos contando? Ahora vamos a ver un vídeo del globo en funcionamiento. Es un vídeo que se tomó con una cámara que pusieron una asociación de científicos amateurs que se llama Astroinnova. Se les permitió poner esa cámara pequeña en el globo que no interfería con la instrumentación científica y que nos permitía obtener imágenes para la divulgación tan bonitas como las que estamos viendo aquí. Esto es la góndola que se va moviendo según la inclinación de la góndola respecto del Sol para estar apuntando continuamente al Sol. Estas imágenes realmente a mí me encantan, son muy bonitas. Están en YouTube también, las pueden ver en YouTube. Otra curiosidad, a esta altura, 35-40 kilómetros de altura, la temperatura es de 20 grados. O sea, no hace mucho frío de arriba. Pero en el ascenso, cuando pasamos más o menos a sobre 10 kilómetros en la troposfera todavía, ahí alcanzamos menos 70 grados. Entonces la instrumentación, todo ha de estar preparado para aguantar esa temperatura de menos 70 grados durante hora y media, creo que era. No recuerdo ahora muy bien. Pero cuando llega a la altura final, estamos a 20 grados, o sea que la instrumentación está trabajando en buenas condiciones. Otra curiosidad más es que, como han visto, lanzamos en Suecia y llegó al norte de Canadá. Realmente este globo podía haber circunnavegado todo el polo norte, pero por problemas políticos entre Estados Unidos y Rusia no se permitió que el globo circunnavegara todo el polo, entonces tuvimos que hacerle descender en el norte de Canadá. El logotipo, ahora alguien seguro que habrá pensado, aquí mucho ingeniero, mucho físico solar, pero de biología no tienen ni idea. Porque un pingüino en el Polo Norte, ya me dirán a mí que pinta aquí, ¿no? Pues es que realmente esta misión, que nace en el 2002, se pensó para lanzar en la Antártica, en la base americana de McMurdo, en diciembre y enero, que es el verano austral. Pero finalmente, por tema de coste y logística, que era muy complejo ir allí, la verdad, y muy caro, pues se decidió pasar al Polo Norte, pero el logotipo pues ya lo mantuvimos, y entonces se quedó el pingüino en el logotipo. Bien. Ahora pasamos a hablar de satélites, que es pues, otra forma de salir al espacio mucho más compleja. Hay otras, como por ejemplo poner instrumentos en la Estación Espacial Internacional o lanzar pequeños cohetes hacia el mar con detectores durante unos pocos minutos y tomar datos. Pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Aquí vamos a hablar de satélites. En un satélite las partes fundamentales son la plataforma, que es donde tenemos la unidad central de proceso, donde tenemos la unidad de almacenamiento, donde tenemos el sistema de gestión de la energía que nos llega de los paneles solares. Eso es una parte. Normalmente las plataformas las desarrollan grandes empresas, como Airbus, por ejemplo. Y luego tenemos la parte de la instrumentación, que es la carga útil, los instrumentos científicos, que es donde las universidades y centros de investigación entramos ahí a trabajar.
Bueno, esto es... Hemos pintado de soldados espartanos, porque están todos estos satélites, y alguno más que no está aquí, vigilantes de qué es lo que hace el Sol y qué es lo que pasa en la biosfera, ¿no? En su imperio. Por ejemplo, bueno, Solar Orbiter, del que vamos a hablar enseguida, SOHO, del que Vicente Domingo, que tenemos aquí con nosotros, fue director científico en la ESA, posiblemente es el satélite más importante que nunca ha habido en cuanto a física solar, y hay otras agencias que también lanzan satélites para estudiar el Sol, como JAXA. JAXA es la agencia espacial japonesa, se llama INODE, que es un satélite realmente también muy bueno, muy importante, con datos bueno, que se están publicando muchos papers, muchos artículos con él. Stereo, que es otra de las misiones. Luego hay otras misiones que están aquí estudiando la magnetosfera terrestre, cómo se ve afectada por el viento solar y por la influencia del Sol. O sea, hay muchas misiones. Cada una estudia cosas distintas. Bien. Repasamos un momento rápidamente los nombres de 3 científicos que hemos nombrado durante la charla. Y está por orden alfabético. Uno es Manuel Collanos, que es el coordinador del telescopio solar europeo que se está construyendo ahora, de 4 metros, que ha comentado antes Julián. Otra persona es Vicente Domingo, que es ha sido director científico de SOHO en la ESA. Y otra persona es Valentín Martínez Pillén, que es el director del Observatorio Nacional Solar de Estados Unidos y responsable del telescopio de 4 metros que se está construyendo en Hawái. Pues da la casualidad de que estas 3 personas son valencianos. Bueno, aquí en Valencia, pues con las cosas hacemos bien. Es de Elche, de Valencia y de Alicante. Y además son amigos nuestros, ¿no? Julián, son buena gente también. Sí, son buena gente. Bien. Y ahora vamos a hablar de la misión en la que estamos trabajando y que llevamos ya bastantes años trabajando en ella. Una de ellas. Esta misión, evidentemente, es para estudiar el Sol y va a estudiar sobre todo la interacción entre las distintas capas del Sol, lo que comentaba antes Julián, ¿no? Las capas internas del Sol que no vemos, con heliosismología, la fotosfera, la cronosfera, la corona, cómo interactúan todas estas capas del Sol, y vamos a estudiar también el clima espacial, cómo influye el Sol en el clima espacial. Y bueno, hay muchas más cosas, evidentemente. ¿Qué tiene de particular esta misión? Una, la distancia al Sol, que va a ser solo de 40 millones de kilómetros en su perihelio, es decir, por dentro de la órbita de Mercurio, y el afelio, el punto más alejado, va a ser de 140 millones de kilómetros, casi llegando, una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, pues casi llegando a la distancia del Sol a la Tierra. Va a tardar unos 170 días en dar toda una órbita, y sobre todo, también lo ha comentado Julián, va a ser la primera vez que vamos a estudiar los polos del Sol en detalle, y se espera que eso nos dé mucha información. Esta misión es una misión de la Agencia Espacial Europea en colaboración con NASA. NASA es responsable del lanzamiento en Cabo Cañaveral, esperemos que en 2020, y de alguna de la instrumentación científica que lleva. El resto de instrumentos están desarrollados en Europa y la misión es europea. Aquí hay algunos números para que se hagan un poco de idea de pues, cómo es de grande esto, 1800 kilos, 1100 vatios. Y esto sí que es curioso, porque solo tenemos 100 kilobits por segundo para 10 instrumentos. Esta velocidad de transmisión es velocidad media. Debido a la órbita que tenemos, pues la transmisión es muy compleja. Entonces los instrumentos han de hacer mucho procesado a bordo, compresión de datos a bordo, para enviar solamente la información imprescindible a Tierra, porque no hay casi velocidad de transmisión. Y otra cosa importante aquí es el tema de la colaboración internacional. Hoy día no se pueden desarrollar misiones como esta sin colaboración internacional entre agencias. Dentro de la Agencia Espacial Europea, que somos 22 países, hay muchos países que no serían capaces ni de tener ellos por sí mismos un plan de espacio. Y, evidentemente, misiones como esta, ningún país solo podría hacerlo, europeo. Aquí tenemos colaboración entre la ESA y NASA, pero es que NASA y Rusia han de colaborar sí o sí en la Estación Espacial Internacional. O sea, la colaboración internacional no tiene nada que ver con lo que había antes en la Guerra Fría, que era competición. Aquí es colaboración. Y aquí tenemos un vídeo que casi me voy a callar y yo sé lo mejor escucharlo porque, bueno, está en inglés pero está con subtítulos en castellano. Yo creo que This is the ultimate source of virtually all the energy on Earth. It's the dynamo that drives the weather, and its energy, fixed in simple sugars by photosynthesis, directly or indirectly fuels almost every living thing on our planet. Furthermore, practically all the energy we use to sustain our complex society has its origins in the sun's rays hitting the Earth's surface. Because of its fundamental importance to our existence, the sun is a critically important subject for scientific study.
Solar Orbiter, an ESA mission in collaboration with NASA, has the objective of sending a spacecraft to monitor and observe the Sun using a suite of advanced scientific instruments and at a proximity never before achieved. Scientists hope to learn more about our home star and in doing so, usher in the next era in solar science. After separation from the American Atlas launch vehicle, the Solar Orbiter spacecraft will travel along a highly inclined escape trajectory on course for the planet Venus. During the few months between Earth and Venus, the Solar Orbiter spacecraft will deploy and check out the instruments and subsystems required to complete the mission successfully. The main elements of the spacecraft are as follows: a heat shield to protect the spacecraft body during close approach to the Sun, a chemical propulsion system to provide orbital and attitude control, a pair of solar arrays to provide power, and a high-gain antenna to allow communication with Earth during the mission. The scientific payload can be divided into two separate but complementary groups: remote sensing instruments, which look through the heat shield to image the Sun, and in situ instruments, which perform measurements in the immediate location of the spacecraft. A deployable boom carries several of the in situ instruments that require a magnetically and electrically clean environment or wide fields of view. Upon arrival at Venus, Solar Orbiter will perform the first in a series of slingshot gravity-assist maneuvers, which allow the spacecraft to travel to the final operational orbit using much less propellant than would otherwise be needed. Solar Orbiter will perform several such maneuvers during the 3.5-year transfer phase of the mission. Each one is designed to alter the trajectory of the spacecraft to target the next planet in the sequence, gradually reducing the orbital energy of the spacecraft and bringing it closer and closer to the Sun. After the first swing-by at Venus, the spacecraft will return to perform 2 swing-bys around the Earth, which will increase the inclination and escape velocity beyond that which is possible using a direct launch. After the second gravity-assisted maneuver at Earth, the spacecraft will again be bound for Venus, and it's at this second swing-by around Venus that the spacecraft will enter the operational orbit around the Sun. The spacecraft's operational orbit brings Solar Orbiter to around a quarter of the distance of the Earth from the Sun. The spacecraft will rendezvous with Venus every third orbit, and at this point the spacecraft will again perform a gravity-assisted maneuver to increase its orbital inclination. This maneuver will be repeated over the course of the mission, allowing access to the higher latitude regions of the Sun. During the operational orbit, the in-situ instrumentation will be permanently active. However, the remote sensing instrumentation will only operate during 3 distinct science windows per orbit, which will coincide with the points of minimum and maximum heliolatitude and the point of closest approach. Of particular interest is the science window at the point of closest approach, which effectively provides a co-rotating vantage point where the angular velocity of the orbit approaches the angular velocity of the Sun, allowing continuous observations of the same regions of the solar surface for extended periods. At its closest approach to the Sun, Solar Orbiter will encounter almost 13 times the solar flux received at the Earth, necessitating the presence of the heat shield on the spacecraft. The heat shield is conductively isolated from the rest of the spacecraft using discrete mounting blades and is composed of a separate, highly insulating layer held above a support structure by brackets. Also included are feed-throughs, doors, and mechanisms which provide the required fields of view for the remote sensing instruments. The heat shield relies on being able to reject heat to cold space via the gap between the layers. However, it is not possible to keep every part of the spacecraft behind the heat shield. The solar arrays must be exposed to the Sun, and the high-gain antenna must sit in the sunlight in order to access the widely varying Earth positions. Accordingly, Solar Orbiter must manage the temperature of these critical items to ensure their survival as the distance to the Sun varies. As the distance to the Sun decreases, the solar arrays are progressively tilted in order to reduce the effective area exposed to the Sun, hence limiting their temperature. During close approach to the Sun, the high-gain antenna may need to be folded behind the shadow of the heat shield to protect it from the intense solar flux. During these periods, the spacecraft will be operating autonomously and will still acquire data during science windows. Collected data are stored in onboard memory and then forwarded to the Earth once communication again becomes possible. Solar Orbiter is an advanced mission in the best traditions of European science, using a pragmatic blend of existing and new technologies to achieve the mission's scientific objectives. The vantage point offered by the spacecraft trajectory will be unique, encompassing both near-Sun and high-latitude views, and the combination of remote sensing and in-situ measurements promises to revolutionize our understanding of the Sun.
Ya les he comentado en el vídeo los instrumentos que están divididos en dos partes. Una es, un bloque son instrumentos in situ, que miden las partículas energéticas que golpean el satélite, y otros son los instrumentos que se conocen como instrumentos remotos, que lo que hacen es tomar imágenes a distintas longitudes de onda y analizar esas imágenes. Claro, bueno, aquí unos ultravioleta, otros rayos X, cada instrumento hace cosas muy distintas. Estas banderas representan los países líderes de cada uno de estos instrumentos, pero detrás de estas banderas hay muchos más países. Cada instrumento está desarrollado por muchos países, por muchas instituciones. España lidera uno de los instrumentos in situ, la Universidad de Alcalá de Henares, está aquí, y colidera un instrumento que es en el que nosotros trabajamos, que es FIT, del que vamos a hablar ahora enseguida. No sé, quería decir algo más aquí, pero no recuerdo. Una de las cosas que normalmente no se cuenta, pero queríamos contarlas hoy aquí, es estas misiones cómo surgen. ¿Cómo se plantea una misión como estas? Pues estas misiones surgen en una competición absoluta. Les cuento. La Agencia Espacial Europea lanza lo que es un llamamiento de ideas abierto a toda la comunidad científica, a toda la comunidad de astrónomos europea. Y la comunidad científica presenta propuestas para dedicar un satélite que la Agencia Espacial Europea va a liderar en uno de los temas, que puede ser, por ejemplo, un cometa como Rosetta, ondas gravitacionales como LISA, que fue la anterior conferencia, o Solar Orbiter. Bueno, pues se presentan muchas propuestas, del orden de entre 50, incluso 100 propuestas pueden haber a un llamamiento de la Agencia Espacial Europea. Entonces la Agencia Espacial hace una preselección de, no sé, depende del llamamiento, pues 10 propuestas, 15 propuestas, 9 propuestas, hace una preselección. Estas propuestas se les pide que continúen el desarrollo de la idea que tienen, del concepto de satélite que tienen, del concepto de diseño que tienen, que trabajen durante 1 año o 2 años más para consolidar esas ideas. Y la Agencia Espacial Europea vuelve otra vez a hacer una preselección, ahora pasa a 3 o 4 propuestas. Y esas 3 o 4 propuestas vuelve otra vez a pedirles que estén 1 año o 2 años trabajando para afinar más esos conceptos. El caso científico y el diseño del satélite, la órbita, etc. De hecho, cuando ya quedan 3 o 4 propuestas, ya se pide incluso que se defina cómo va a acabar el satélite, es decir, qué tratamiento se va a hacer a esa basura espacial. Y finalmente hay una misión que es la elegida. En ese momento es cuando podemos empezar a pedir financiación a los ministerios respectivos de los distintos países. Pero ahí no acaba la competición. Hay veces que un instrumento de una misión elegida tiene distintos consorcios que quieren desarrollar uno de los instrumentos. Por tanto, hay una segunda competición entre distintos consorcios internacionales. Ahí normalmente la competición ya es mucho más de 1, 2, 3 consorcios. Y finalmente, si estás en el consorcio ganador de ese instrumento de una misión que ha sido seleccionada, tienes que pelearte dentro del consorcio para conseguir paquetes de trabajo para tu institución. Entonces es muy difícil entrar en una misión como esta, en un grupo, por ejemplo, como el que tenemos en la Universidad de Valencia. En Solar Orbiter, por poner un ejemplo concreto, el primer documento científico donde se nombra la misión es del año 1998. En el año 2001 es el primer congreso del satélite. Se presenta la propuesta en el llamamiento que hace la Agencia Espacial Europea en el 2007, pasa de diversas preselecciones, en el 2010 quedan 3 propuestas y en el 2011 es cuando se selecciona finalmente y se va a lanzar en el 2020, es decir, 20 años casi estamos hablando de esta misión. Más o menos, el orden de magnitud de todas las misiones es parecido a este. Ahora les vamos a hablar del instrumento FI, que es el que trabajamos. Este instrumento es un instrumento desarrollado principalmente por 3 países, Alemania, España y Francia. Alemania desarrolla más o menos el 50% del instrumento, España el 40% y Francia el 10%. Y luego hay otros países que, bueno, pues tienen pequeñas colaboraciones, como ustedes pueden ver aquí. Es el instrumento que más recursos necesita de este satélite de entre los 10 instrumentos, el que más volumen, peso, potencia, transmisión de datos necesita. Se ha desarrollado una patente tecnológica en este instrumento y volamos 2 tecnologías que nunca han volado en el espacio. Eso da un poco la idea de lo complejo que es este instrumento. Desde el punto de vista óptico, mecánico, electrónico, térmico, de software, es muy complejo. Bueno, esto es lo que significa el nombre. Hacemos a ver cómo traduzco, toma de imágenes, espectroscopía y polarimetría.
Y se va a hacer también heliosismología, se va a estudiar las capas internas del Sol a través de los datos que va a tomar este instrumento. Bien, estas son las tres fotos de tres partes del instrumento. El instrumento tiene varios elementos. Uno es la unidad óptica, que lleva dos telescopios, uno de alta resolución y uno de campo solar, de disco solar completo. El de alta resolución tiene, quiero recordar, 14 o 15 centímetros de apertura. Comparado con el metro y medio, los 4 metros que comentaba antes Julián, pues ya ven que son telescopios pequeños. Este es de alta resolución, el de alta resolución. Esta unidad óptica, que lleva los dos telescopios, es una unidad realmente muy compleja. Muy compleja de diseñar. La óptica, la automecánica es muy compleja. Es muy complejo la integración, la calibración. Bien, tiene más o menos 85 centímetros de largo por 45 por 35 centímetros y pesa 22 kilos. Un poco para que se haga un poco de idea. Esta es la unidad electrónica, que mide más o menos 20 por 20 por 20 centímetros, pesa 6 kilos, con una alta densidad de electrónica aquí dentro. Llevamos, por ejemplo, una tarjeta que genera miles de voltios aquí dentro, porque un elemento de la unidad óptica lo necesita. Y hay que transmitir esos miles de voltios de esta unidad electrónica a la unidad óptica a través del cableado. Aquí dentro, o sea, en estos instrumentos a veces las discusiones pueden ser si pesan 50 gramos más algo, 50 gramos menos, si consumes 50 milivatios más o 50 milivatios menos. Y aquí dentro, por ejemplo, teníamos discusiones del orden de medio milímetro de distancia entre distintos elementos. O sea, está completamente llena de electrónica esta unidad. También tenemos, evidentemente, dos ventanas de entrada, como hemos visto en el vídeo, que están posicionadas en el escudo térmico del satélite, para poder transmitir parte de la radiación que le llega al satélite a los dos telescopios. Bien, esto es también es un tema que tampoco se suele explicar en este tipo de charlas. Aquí vamos a hablar un poco de la filosofía de modelos en espacio. Hemos puesto un ejemplo concreto de una tarjeta electrónica, pero lo mismo serviría para cualquier elemento óptico, de software, térmico, estructural. En todo sirve esta explicación que vamos a dar. Aquí mostramos solamente 4 modelos. Hay más modelos. El primero, vamos a hablar del prototipo. Este prototipo es una tarjeta electrónica donde en el año 2012 lo desarrollamos y donde lo que queremos es verificar que nuestro concepto de diseño es válido, si esto sirve, pero como el concepto, o sea, es un concepto inicial de diseño, queremos ver la viabilidad del diseño. Y empezamos a pensar en los interfaces con el resto de tarjetas electrónicas o el resto del sistema del instrumento. Como pueden ver, esto está lleno de cablecitos, de apaños, esto, bueno, pues claro, tú lo montas, no funciona, tienes que apañar algo, tienes que poner un cable aquí, un cable allá, ya. La tarjeta esta es de color verde, luego hablaremos de los colores. Y luego tenemos el modelo estructural y térmico. Esta tarjeta lo que simula es la masa, o sea, el peso y la disipación que va a tener finalmente la tarjeta que vamos a volar. Estos son piezas de aluminio que pesan lo mismo que pesan las componentes que están en esta zona. Esta resistencia disipa lo mismo que va a disipar esta zona de la tarjeta. Lo que queremos verificar es que nuestro análisis estructural y nuestro análisis térmico es correcto. Luego tenemos el modelo de ingeniería, donde ya hemos pasado del prototipo lleno de cablecitos y tal a algo, bueno, un poquito más apañado, diríamos. El diseño está más consolidado, los interfaces están más claros. También es verdad que entre aquí y aquí los científicos nos cambiaron no sé cuántas veces de requisitos científicos y tuvimos que ir cambiando, ¿no? Los científicos, bueno, es una relación amor-odio. Los ingenieros científicos nos queremos y nos odiamos por igual, ¿no, Julián? Más o menos. Bien, esto es el 2014 y lo tenemos bastante claro. Cómo iba a ser el diseño. Los componentes aquí son comerciales. Hay más modelos, como les comentaba, pero finalmente llegamos al modelo de vuelo. Este es el que está montado ya en la unidad electrónica, que integramos ya hace un año y que el año pasado lo montamos en Inglaterra, en Airbus, donde todos los instrumentos se están montando. Porque Airbus es quien construye la plataforma del satélite de Solar Orbiter. Bien, pues en esta tarjeta, aproximadamente el 60-70% de los componentes electrónicos son comprados en Estados Unidos. Se compraron en Estados Unidos. Pues bien, de algunos de estos componentes están bajo la regulación ITAR o la regulación EAR. ¿Esto qué es? Pues la regulación EAR es una regulación del Departamento de Comercio de Estados Unidos
Entonces, cuando compramos un componente que está basado bajo esa regulación, tenemos que hacer un informe diciendo para qué es este satélite, para qué es este instrumento, quiénes somos nosotros, etc. Y nos tienen que aprobar la compra. Cuando un componente está bajo la regulación ITAR, que es la Regulación Internacional de Tráfico de Armas, quien nos tiene que sellar la aceptación es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y para ello tenemos que hacer un informe, tuve que hacer un informe diciendo quiénes somos, dónde estamos, dónde vivimos, ese instrumento dónde se va a soldar, estos componentes a cuántos países va a viajar, en qué instalaciones va a estar. Hay que detallar absolutamente todo lo que pensamos que va a tener de viajes y de estancias en distintas instituciones europeas. Y ellos han de aprobar. Si durante el proyecto cambia uno de estos países, hay que hacer una petición nueva para que el Departamento de Defensa de Estados Unidos nos apruebe ese movimiento de ese componente a otro país que no estaba en la lista inicial. Para que se hagan una idea, en el caso peor que nos ha pasado, inicié la compra de un componente en verano de 2012, que está aquí. Teníamos que hacerle también una prueba de radiación, pero bueno, lo recibimos para poderlo soldar en tarjeta en la primavera de 2015. O sea que has de hacer una compra con mucha antelación y no equivocarte cuando trabajas en este tipo de proyectos. Bien, esta es la penúltima transparencia. Una vez tenemos todos los modelos montados, los distintos modelos montados, a nivel de unidad, a nivel de instrumento, tenemos que hacer una serie de ensayos. ¿Por qué? Esta selección que hemos hablado antes de las misiones, una competición tan dura, tú tienes que mostrar que la ciencia que estás haciendo es completamente nueva, que es algo diferente a lo que has hecho hasta el momento. Si no, no pasas la selección. Claro, hacer algo nuevo significa desarrollar un instrumento nuevo. Y por tanto, tecnología nueva, diseños nuevos, tienes que comprobar que vas a aguantar el lanzamiento y vas a aguantar las operaciones. El lanzamiento, básicamente lo que tenemos es vibración, choque y despresurización. El ruido acústico también, que habló hace 2 semanas César García, esto se hace a nivel de satélite, no a nivel de instrumento o a nivel de unidad. En el choque le aplicamos un choque de 500 Gs a las unidades. Gs es la gravedad, la aceleración de la gravedad. O sea, 500 veces eso. Y en vibración podemos aplicar 10-15 Gs. O sea, ahora van a ver ustedes el tipo de ensayo que le hacemos. De hecho, creo que sí, tenemos un vídeo. Este es el modelo estructural y térmico. Aquí no hay electrónica dentro todavía. Y es el ensayo de vibración en el eje Z de la unidad electrónica que hemos visto antes. Como no hay dentro, o sea, como todavía no somos un equipo de vuelo, estamos en una especie de almacén. En los siguientes modelos hay que estar en salas limpias, hay que estar en sitios donde la contaminación esté controlada. Aquí, bueno, estamos en una especie de almacén. Como ven, la vibración que le metemos a la unidad esta es importante. Y cuando hay dentro electrónica de vuelo, pues estamos, la verdad es que la tensión en la sala de control, la tensión es muy evidente. En Valencia hemos sido responsables del diseño mecánico de esta unidad, del análisis estructural de esta unidad, de la definición de este ensayo, del informe de este ensayo y de 2 tarjetas electrónicas que irán dentro de esta unidad. Como ven, cada vez se mueve más rápido y hay un momento que parece que no se mueva, pero sigue recibiendo energía. Son a las altas frecuencias, ya no podemos distinguirlo. Este no, 2013 creo que fue este vídeo. Y bueno, en cuanto a los ensayos en operaciones, es temperaturas, vacío, por ejemplo, hay muchos materiales que en vacío sueltan contaminación. Eso se llama la desgasificación. Por eso cuando utilizamos algunos materiales, cuando utilizamos materiales en espacio, tenemos que hacer listas muy exhaustivas de qué materiales utilizamos, dónde se utilizan, porque han de pasar un control, porque no podemos emitir contaminación cuando estamos en espacio. Por eso las tarjetas que veíamos antes verdes, las verdes son las que no se pueden poner en vacío, y las marrones, que son mucho más caras, son las que no desgasifican y sí que podemos introducir en cámaras de vacío para hacer los test de vacío. Sigue el ensayo, seguimos metiendo vibración al equipo. No vemos prácticamente nada, pero sí que se escucha. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, y esta es la última transparencia. Estas son las futuras misiones
que se están desarrollando. Una es muy interesante, que se va a lanzar seguramente este año, que es la sonda Parker de la NASA, que va a meterse 6 veces más cerca del Sol que lo que va a hacer el Solar Orbiter, pero es algo más pequeño, solamente tiene instrumentos tipo in situ, y bueno, va a ser una misión también muy interesante. Aquí se van a alcanzar 1400 grados, o sea, que esta misión va a ser, también es muy interesante. Luego la Agencia Espacial Japonesa está preparando una nueva misión, está buscando colaboración de la ESA y NASA, y finalmente estamos preparando ya un nuevo vuelo de Sunrise, aunque con instrumentación completamente distinta, que se llama igual, ahora sí que va a ser una misión completamente distinta, donde también se va a unir Japón. JAXA se une también a la fiesta y va a desarrollar un nuevo instrumento que esperamos lanzar en 2021, en verano de 2021, otra vez en Suecia. Y bueno, esto ha sido todo lo que queríamos contar. Bueno, como bien saben, luego vamos a tener observación, ya tenemos los telescopios montados y parece ser que el tiempo hoy nos acompaña. Así que vamos a dar paso a alguna pregunta si hay y después saldremos a ver la observación. Si tenéis alguna pregunta, levantando la mano y... Sí, ahí veo 2. Vale, sí. Hola, buenas noches. La pregunta era, en general, si quería contestar de los dos, ¿por qué es tan baja la velocidad de transferencia de datos de esta instrumentación y por tanto supone una limitación seria en lo que es esa recogida, esa transmisión y no poder disfrutar de velocidades como disfrutamos aquí en la Tierra con Internet, por ejemplo? Y la segunda pregunta sería que he observado las diferentes estructuras del Sol, como estaban puestas en la pantalla, en relación al nivel energético o las interacciones que hay en cada una. Pero realmente quisiera saber, en cuanto a material, si es todo plasma y en fin, o si hay algún tipo más de material, sabiendo que es gaseoso, por supuesto, que no sea propiamente plasma y sea algún tipo de elemento. Una cosa. Gracias. En cuanto a la velocidad de datos, el satélite va a estar una parte importante de la órbita sin poder desplegar esa antena. No sé si te acuerdas del vídeo, que teníamos una antena, la antena que se desplegaba y se esconde cuando estamos cerca del Sol. Entonces, cuando se está cerca del Sol, realmente no tenemos ningún tipo de comunicación con el satélite. Y solamente cuando estamos cerca de las 0,9 unidades astronómicas es cuando podemos transmitir a la Tierra. Ese momento de transmisión es compartido entre todos los instrumentos y la propia plataforma. La plataforma tiene que tener mucha información. Entonces, en esas ventanas de entrada transmitimos mucha información, pero de media en la órbita completa es la velocidad que os hemos comentado. O sea, habrá picos de una transmisión muy alta a las antenas. Creo que es en Argentina hay una antena y en España creo que son las 2 antenas que van a tener... No recuerdo exactamente, pero creo que son esas 2 antenas con las que nos vamos a comunicar, y habrá picos donde se transmitirá mucha información muy rápidamente, pero de media en la órbita entera de los casi 170 días, esa es la velocidad que va a tener el satélite de transmisión de datos. Ya ahora pasa el turno a mí. Respecto al Sol, lo distinguimos por los procesos que están, la distribución que se hace de capas es por los procesos que están ocurriendo. Todo ello es plasma. Va que tenemos también en el centro, que es donde está el núcleo, que es donde está ocurriendo la fusión, lo que hay es primordialmente hidrógeno. En todo en general en el Sol hay mayor, es eso, un 70% de hidrógeno. En el centro es donde está ocurriendo la fusión de ese hidrógeno. Luego los materiales se van mezclando, tenemos diferentes cantidades de helio, hidrógeno y otros elementos, pero es todo plasma y vamos encontrando pues eso, diferentes elementos, hierro, etcétera, etcétera, carbono, en las diferentes capas. En cuanto a las manchas solares, con esto termino, decís que son campo magnético acumulado, pero realmente vemos el efecto del campo magnético, no el propio campo magnético. Entonces, físicamente, el verso oscuro
¿Por qué sería? Porque no una ausencia de gases en ese punto. El campo magnético no lo veo yo realmente. Gracias. Correcto. Lo que es una mancha, el por qué es oscuro es porque eso es una fuerte concentración de campo magnético que está inhibiendo, está impidiendo el transporte convectivo, está impidiendo que se transporte energía por convección ahí. Entonces, en esa zona donde está el campo magnético muy concentrado, no está ocurriendo el clásico movimiento por convección, la olla, el agua hirviendo. Entonces ahí no se está transportando esa energía desde el interior caliente hacia la parte superior. Por eso aparece oscuro, porque no tienes la misma energía, no se está comunicando igual que en el resto. Sí, ¿había otra pregunta? Sí. Sí, hola, buenas noches. Sobre ¿qué altura sobre la eclíptica va a alcanzar de elevación? Pues eso depende también de la órbita concreta. Según cuando sea el lanzamiento, porque hay diferentes ventanas de lanzamiento, según las posiciones de los planetas y demás, alcanzaremos un poquito más o un poquito menos. El valor, digamos, el valor medio, el valor pensado, son unos 30 grados en relación a la eclíptica. Lo cual ya es eso, es algo que nunca se ha hecho para hacer imagen del Sol y es algo que nos va a permitir observar los polos y las altas latitudes muchísimo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, si hay alguna pregunta más. Hay una. Vale, dejamos la última pregunta. ¿A qué puede ser debida la inversión del campo magnético del Sol? Se ha dicho al principio que hay una inversión. Vale, cuando hemos visto el diagrama mariposa y todo eso. Sí. Eso es, como se ve en el diagrama, bueno, la generación del campo magnético es por un mecanismo de dinamo, porque el interior gira como un sólido y en las que distintas capas van girando un poco diferente y se va generando campo magnético. Empezamos con una forma poloidal, digamos, concentrada en los polos, y según pasa el tiempo, según va avanzando por la rotación diferencial, el ecuador gira más deprisa que las latitudes más altas. Eso va, digamos, de alguna forma diciendo, enrollando las líneas de campo. Entonces, de una forma más de los polos va pasando a una forma más toroidal, más en plan donuts, y es por lo que van surgiendo luego a latitudes más bajas las manchas y demás. Cuando volvemos a pasar una situación de campo poloidal, según va avanzando el ciclo, cambia la polaridad porque la generación nueva que se hace de ese campo poloidal, por efecto de Coriolis y por efecto de twist, del giro de las líneas en las manchas, hace que cambie la polaridad, que lo que antes, lo que era en un sentido, ahora por la rotación esta, por el reversamiento de las líneas, pase a ser la polaridad opuesta. Bueno, pues lo dejamos aquí. Simplemente antes de salir a realizar la observación, recordarles que tenemos el pasaporte del espacio en el museo. Es un pasaporte donde van cuñando, pues si vienen a las conferencias y demás. Y uno de los premios que tenemos, lo digo porque es muy interesante, es un sorteo de 10 viajes a Madrid para ver las instalaciones de la Agencia Espacial Europea y la NASA. Lo digo por si alguien está interesado o quiere participar, estamos a su disposición, porque vamos a estar también en la observación, pueden acercarse y les daremos más datos. Y simplemente eso, agradecerles su presencia y sobre todo agradecerles a Julián y a José Luis pues el haber compartido con nosotros pues todo lo que están haciendo y también por darnos cuenta que también aquí en Valencia tenemos gente que está trabajando a primer nivel y eso de que debemos sentirnos orgullosos de la gente que está trabajando en las universidades y en los centros de investigación. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a salir por la parte de su izquierda, mi derecha, junto con Araceli y así vamos más directos. No tenemos que dar toda la vuelta.